El aire en el ballroom principal del The Grand Venetian Hotel en Miami era tan denso como el perfume caro que flotaba sobre la multitud, una mezcla embriagadora de ambición, cristal y la tensión silenciosa de un juicio social constante. Los candelabros, que parecían lágrimas gigantes de diamantes, bañaban el ambiente en una luz dorada que hacía brillar el satén y el acero de los relojes de alta gama. Era la gala de lanzamiento de un software de comunicaciones globales, un evento donde la palabra disrupción se pronunciaba con más reverencia que un juramento. Pero la verdadera tensión no estaba en la tecnología, sino en el abismo social. Ejecutivos engreídos y influencers de traje a medida ignoraban metódicamente a la cuadrilla de servicio, uniformada de negro, casi invisible, que se deslizaba como fantasmas recogiendo copas vacías y sueños descartados. En ese mundo de ostentación sofocante, la riqueza era el oxígeno y la humildad, una asfixia lenta y dolorosa. En el centro de este circo de smoking y vanidad se encontraba Arthur Art Sterling III, de 40 años, el autoproclamado gurú de comunicación global. Un hombre cuyo bronceado de jet setter competía con el brillo de su traje de diseñador. Art no caminaba, él dominaba el espacio. Con su sonrisa blanca y estudiada, se pavoneaba en el escenario, enarbolando frases hechas sobre conectar culturas, mientras sus ojos escudriñaban a la audiencia, buscando validación. Había algo en su pose, una confianza tan desmesurada que olía a desdén disimulado. Justo debajo del resplandor del escenario, agachado cerca de un carrito de servicio, estaba Javi Ramos, un joven inmigrante de 25 años. Su rostro estaba marcado por el cansancio de una doble jornada, pero sus ojos oscuros, profundos y alerta, absorbían cada detalle de la escena como una esponja silenciosa. Javi era solo un garzón, uno más en un mar de uniformes idénticos que lo convertían en una entidad sin nombre. Llevaba su chaqueta de servicio impecablemente almidonada, un símbolo de su posición. No era un invitado, era un engranaje silencioso. Mientras recogía delicadamente los tallos de copas de champán vacías, sintió el peso invisible de cada mirada condescendiente que se posaba sobre él por una fracción de segundo antes de desviarse hacia algo o alguien más importante. Su única conexión con algo real en esa habitación de falsedad era un pequeño broche gastado, escondido en el bolsillo interior de su chaqueta. Un recuerdo de su abuela, la profesora que le enseñó que la verdadera riqueza se mide en el conocimiento y la dignidad. El detonante fue un momento de pura farsa. Art Sterling, con su elocuencia ensayada, intentaba impresionar a un inversor clave, un hombre de negocios asiático de Shanghái. El inversor, haciendo una pregunta compleja sobre la penetración del mercado en mandarín, puso al traductor simultáneo en un aprieto humillante, que se deshizo en un balbuceo ininteligible. Art, en un intento torpe por salvar la situación, tomó el micrófono y soltó un par de clichés en un mandarín de libro de texto que solo empeoró la confusión, fallando estrepitosamente en su propia prédica de comunicación global. Fue un fracaso público, y el aire de juicio se volvió aún más pesado, pero esta vez contra el gurú. Instintivamente, Javi, que estaba a pocos metros recogiendo un pañuelo de seda caído, murmuró una corrección técnica en mandarín perfecto. No lo hizo para exhibirse, sino por puro reflejo intelectual. La corrección, clara y precisa, resonó brevemente en el silencio incómodo, lo suficiente para que el oído hiperactivo de Art la captara. El ego de Sterling, herido de muerte por su propio fracaso, se giró violentamente para encontrar a la fuente de esa voz, y la humillación se transformó en una oportunidad cruel. Usar al humilde para reafirmar su poder y desviar la vergüenza.
El brillo de malicia en los ojos de Art era inconfundible, mientras señalaba al garzón, con un gesto teatral y una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos. Art Sterling apuntó a Javi con el micrófono en mano. La música se detuvo. «Vaya, vaya, miren quién tenemos aquí. Damas y caballeros», vociferó Art, con un tono burlón, «un experto en dim sum sirviéndonos vino. Joven, si de verdad es tan fluido que entiende el mandarín mejor que mi traductor, entonces dígame, garzón, ¿cuál es la cosa más importante en la comunicación global? Conteste así, con esa fluidez, y le doy mi jet privado». El público, al principio, se congeló, pero la broma ridícula y el absurdo de la apuesta desencadenaron una ola de risas bajas y murmullos de desdén. Javi se sintió al instante rojo. Javi se quedó inmóvil, paralizado. El peso de 100 miradas de juicio se estrelló sobre él. El uniforme de garzón nunca le había parecido tan pesado, un recordatorio tangible de su lugar en el mundo. La risa del público era un sonido agudo, un coro de desprecio que celebraba la crueldad de Art. Era una trampa. El arrogante había lanzado una apuesta ridícula que garantizaba que, si Javi intentaba aceptarla, sería ridiculizado y aplastado. Y si la rehuía, se confirmaría su sumisión. En ese momento, Javi Ramos no era un hombre, era un objeto de burla, y el desafío de Art no era un concurso de ingenio, sino un acto de humillación pública diseñado para solidificar su propia superioridad. En ese instante de parálisis, entre el ruido de la risa de Art y el murmullo de la multitud, Javi cerró los ojos y su mano se deslizó hacia su bolsillo, aferrándose al pequeño broche de su abuela. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una antigua rabia por la injusticia. Tenía la opción de retirarse en silencio, de fundirse de nuevo con la sombra, pero la frase de Art, el desprecio en la palabra garzón, encendió una chispa. ¿Alguna vez te has sentido tan subestimado que el miedo se convierte en dignidad? ¿Qué haría la persona en la que crees que podrías convertirte? Si esta historia de la dignidad silenciosa contra la arrogancia ruidosa te está enganchando, déjanos un comentario contándonos esa vez que alguien te subestimó y tú le demostraste lo contrario. Queremos saber tu historia de superación. El pasado de Javi Ramos no era una historia de miseria, sino de sacrificio y conocimiento. Hijo de una familia humilde en Venezuela, su madre murió joven y fue criado por su abuela, una mujer formidable que, a pesar de la falta de recursos, fue una profesora autodidacta de idiomas en un pequeño pueblo. Ella no tenía libros de texto, usaba la radio internacional y los pocos extranjeros que pasaban. «Javi», le decía a su abuela mientras él leía a escondidas gramática francesa, «la pobreza puede robarte el pan, pero nunca el lenguaje. El lenguaje es la llave maestra para cualquier puerta. El único tesoro que puedes llevar contigo a cualquier parte del mundo sin que te lo quiten en la frontera». La pasión de Javi por la lingüística no fue una elección de carrera, sino una herramienta de supervivencia y un legado afectivo. Él absorbió el español como lengua materna, el inglés por necesidad comercial, el francés por pasión literaria, y mandarín y árabe en empleos informales que tuvo durante su periplo migratorio, traduciendo para comunidades en Nueva York y Miami, convirtiéndose en un intérprete silencioso del mundo. Cuando la crisis económica y política los obligó a emigrar, la abuela de Javi ya había fallecido, dejándole solo el broche de bronce, un talismán de su promesa de seguir aprendiendo, seguir siendo un puente. Javi llegó a Miami con la dignidad intacta y la mente llena de lenguas que el mundo no veía en su uniforme. Estaba en la capital de las oportunidades, sí, pero como un fantasma de la clase trabajadora, invisible para los Art Sterlings del mundo. Trabajaba hasta 20 horas diarias, sirviendo cafés y recogiendo basura, enviando cada dólar posible a su familia.
Había sepultado su pasión y su talento bajo la urgencia de la supervivencia. En ese ballroom de lujo, donde el perfume valía más que su salario mensual, Javi era la personificación de la intelectualidad invisible, un alma brillante atrapada en la sombra del servicio. Art Sterling III, por otro lado, era el paradigma del éxito heredado y amplificado por el ego. Su fortuna le dio una plataforma, y su carisma superficial, la habilidad para vender humo envuelto en jerga de moda. Art no era estúpido, pero era profundamente superficial. Su obsesión por humillar a Javi no era personal, era un reflejo de su propia inseguridad y su necesidad patológica de establecer la jerarquía. Para Art, la comunicación global significaba hablar alto, citar a gurús de Silicon Valley y despreciar a aquellos que no encajaban en su molde de privilegio. Él tenía que ser el centro de atención, el más listo. La corrección en mandarín del garzón había sido una amenaza directa a su marca, a su identidad como gurú. Usar el uniforme de Javi como arma y la absurda promesa del jet privado era su intento de convertir la amenaza en una broma cruel para el consumo público, un acto de reafirmación de clase. Su motivación era sencilla: silenciar al humilde para que el vacío de su propia retórica no resonara. Javi, con el broche en la mano y el recuerdo de la abuela como un ancla moral, sintió la humillación, pero también la rabia silenciada. Respiró profundamente, la única forma de aceptar el micrófono sin que la mano le temblara, y aceptó la provocación con una dignidad que desarmó al arrogante. En ese instante, su miedo se transformó en resolución. Al tomar el micrófono que Art le tendía con una mueca de suficiencia, Javi se sintió desfallecer por un segundo. Los ojos de la abuela, que le pedían ser el puente y no la víctima, se hicieron presentes. Su conflicto interno era un duelo entre la necesidad de ser invisible para sobrevivir y la urgencia moral de reivindicar su valor y el legado de su abuela. El escenario era el mismo, pero el foco se había movido. La multitud, antes relajada en su burla, ahora estaba tensa. El garzón iba a balbucear una disculpa, a hacer una broma autodespreciativa. El silencio se hizo total. Art sonreía con la certeza de un depredador que ya tiene a su presa. Javi se acercó a la base del micrófono, ajustándolo a su altura, sin mirar a Art, sino a la multitud, con una calma que no cuadraba con su uniforme de servicio. Comenzó a hablar, no con la voz de un sirviente, sino con la autoridad de un profesor. Y no lo hizo en inglés, la lengua esperada en un evento corporativo de Miami, sino en un español perfecto, fluido y resonante. «El señor Sterling», comenzó Javi, con una dicción que recordaba la de un locutor de radio de la vieja escuela. «Usted pregunta cuál es la cosa más importante en la comunicación global». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a los ojos del inversor asiático, el mismo hombre cuya pregunta en mandarín había provocado el caos. De pronto, sin titubear ni cambiar el ritmo, Javi cambió al mandarín. Continuó la frase en el mismo tono, abordando la complejidad del problema tecnológico que el inversor había planteado, explicando que el verdadero obstáculo no era técnico, sino cultural. El cambio fue tan abrupto, tan impecable, que el público se quedó sin aliento. La sonrisa de Art Sterling se congeló. Su ceño se frunció, un ligero temblor le recorrió el labio superior. Él no podía entender el mandarín, pero el inversor asiático, que lo había mirado con desdén minutos antes, ahora se inclinaba hacia adelante en su silla, con los ojos muy abiertos, asintiendo con una expresión de respeto. El público, que un momento antes se reía, ahora se miraba con incredulidad. Los murmullos cambiaron de burla a susurros de asombro. 5 idiomas. ¿De verdad? El rumor corrió como un fuego salvaje. La incredulidad se apoderaba de la sala y la máscara de arrogancia de Art comenzaba a agrietarse. Javi,
sintiendo que había encontrado su centro. Siguió con la lección. Dirigiéndose a una ejecutiva francesa que estaba en la primera fila, cambió al francés. Su voz se suavizó un poco. El tono se volvió más intelectual, adaptado al público. Habló sobre la filosofía de la comunicación, citando sutilmente a un pensador francés sobre la necesidad de la escucha activa. La mujer francesa sonrió, y por primera vez en la noche, el garzón captó una expresión de respeto genuino. Javi no solo estaba traduciendo, estaba conectando con las culturas representadas en la sala, haciendo lo que Art, el gurú, solo pretendía hacer. El joven estaba transformando el escenario de la humillación en un podio de erudición discreta. El miedo de Javi se había disipado, reemplazado por la concentración. Cada palabra era un ladrillo en el puente que su abuela le había enseñado a construir, mientras su voz, ahora resonante y confiada, fluía sin esfuerzo del mandarín al francés y de repente al árabe para dirigirse a una delegación de Oriente Medio que nadie había notado. Art Sterling se desesperaba. Intentó recuperar el control, dando un paso adelante con el micrófono. «Bien, bien. Un truco de fiesta fascinante, chico. Pero volvamos al negocio. No estoy hablando de idiomas, sino de influencia». Art intentó desviar la atención, pero Javi lo ignoró. Una insolencia que solo su autoridad intelectual recién descubierta podía permitirse. Javi, todavía hablando en árabe sobre el concepto de adab, cortesía y buenas costumbres en la comunicación, miró a Art con una intensidad tranquila. La multitud se había quedado en un silencio aturdido. Ya nadie miraba a Art, que ahora estaba pálido, casi verde bajo la luz de los focos. El gurú, acostumbrado a dominar, intentó interrumpir de nuevo, esta vez con más fuerza. «Suficiente. Garzón. El jet era una metáfora». Javi, con un movimiento elegante de la mano, hizo un gesto para que esperara. La multitud lo tomó como un silencio autoritario al arrogante. La humillación pública que Art había planeado para Javi se estaba invirtiendo catastróficamente sobre él. El garzón había tomado el control del escenario, y Art era ahora el molesto invitado que intentaba recuperar un micrófono que ya no era suyo. El arrogante, acorralado y desprovisto de su retórica superficial, solo podía balbucear: español, mandarín, árabe. Su voz era un susurro de incredulidad, y el sudor frío le perlaba la frente. El rostro de Art Sterling, antes un modelo de confianza, se había descompuesto en una máscara de rabia, miedo y pánico por el espectáculo de su propia exposición. Su desesperación era palpable. Se dio cuenta de que su prestigio, construido sobre dinero y pretensión, se estaba desmoronando ante la inteligencia y la dignidad genuinas del hombre al que intentó pisotear. Javi había comenzado a responder a la pregunta de Art en 5 idiomas, sin una sola repetición o titubeo, y la respuesta era una lección magistral que el gurú, con toda su fortuna, jamás podría comprar. La multitud estaba hipnotizada. Los ojos del inversor asiático estaban llenos de admiración. La ejecutiva francesa estaba aplaudiendo con una mano. Los murmullos de burla se habían disuelto por completo, reemplazados por un silencio cargado de respeto y asombro. La gente se levantaba en sus asientos. Javi, el garzón, el inmigrante invisible, había logrado la comunicación global en 5 minutos, sin necesidad de un software o un jet privado. Art Sterling, el gurú, estaba a punto de recibir una lección inolvidable. ¿Crees que el talento y el carácter pueden superar a la riqueza y el poder? Si sientes que estás cambiando las reglas, comenta abajo. ¿Cuál es tu talento oculto que el mundo desconoce, pero debería conocer? Javi no solo estaba respondiendo a la pregunta sobre la comunicación global, estaba exponiendo, en tiempo real y ante 100 testigos, la vacuidad del arrogante. Tras demostrar su fluidez en mandarín, francés, árabe e inglés,
regresó al español, su lengua madre, la lengua de su abuela, con una intensidad que llenó el ballroom. «Señor Sterling, usted pregunta lo más importante», declaró Javi, su voz resonando con una autoridad que Art jamás podría fingir. «Usted habla de tecnología y de influencia, pero el error de su comunicación es el mismo de su apuesta. Usted ve a las personas por lo que visten o por el dinero que tienen. Usted busca muros. Yo construyo puentes». Javi miró fijamente a Art con una calma que lo desarmó. El clímax emocional de la noche alcanzó su punto álgido cuando Javi decidió ponerle fin al debate con una verdad ineludible. «La cosa más importante en la comunicación global», continuó Javi, haciendo una pausa para permitir que el silencio lo magnificara todo, «no son los idiomas, sino el respeto». Se quitó el broche gastado de su bolsillo, elevándolo ligeramente para que todos lo vieran. Un objeto humilde en un ambiente de diamantes. «Esto me lo dio mi abuela, una profesora sin títulos en un pueblo pequeño, que me enseñó que la verdadera fluidez no está en las palabras que usamos, sino en el respeto que mostramos por las palabras y el origen de los demás». Cada sílaba era un martillazo en el ego de Art Sterling y un bálsamo para el alma de Javi, que finalmente estaba honrando su legado. En ese momento de absoluta tensión y asombro, se produjo una revelación crucial que consolidó la victoria moral de Javi. Una mujer de presencia imponente, con un traje de diseñador, pero ojos cálidos, CEO de una importante empresa de tecnología y filántropa reconocida, se levantó lentamente de su asiento. Era Isabel Torres. Ella había permanecido en silencio hasta ahora, observando el espectáculo. Con una voz fuerte y clara, rompió el hechizo. «Art, es fascinante que amenaces con regalar tu jet a un joven tan brillante», comentó Isabel, con un tono cortante que hizo a Art encogerse. Luego, mirando directamente a Javi, añadió: «Yo conozco a Javier Ramos. Lo conocí en un campo de refugiados en la frontera. Él no estaba sirviendo. Estaba enseñando inglés y francés a los niños que lo habían perdido todo. Su mente es brillante, su corazón es de oro y su dignidad es inquebrantable». La revelación de Isabel golpeó al público con la fuerza de un relámpago. Javi no era solo un garzón con un truco lingüístico. Era un erudito y un voluntario que había sufrido y que usaba su conocimiento para ayudar a los más vulnerables. La etiqueta de garzón se desvaneció, reemplazada por la de héroe. La verdad sobre su origen, sobre el trabajo en el campo de refugiados, su trauma, la fuente de su resiliencia, elevó su figura de oprimido a símbolo. Javi ya no era el objeto de burla, era el ancla moral de la sala. Y Art Sterling, el gran gurú, el que había predicado sobre la comunicación global, había quedado expuesto como el prejuicioso que no podía ver la inteligencia a menos que llevara un traje de $5,000. El rostro de Javi se relajó. Había cargado con el peso de la vergüenza por su pasado y su condición de inmigrante. Ahora, con las palabras de Isabel resonando, sintió una liberación profunda. Al abrazar la historia de su abuela y su propio viaje, Javi no solo superó el miedo, sino que superó la necesidad de ocultarse. Miró al público, no con desafío, sino con una serenidad radiante. En ese instante, Javi dejó de ser un simple garzón para convertirse en el portador de una verdad inmutable. La dignidad y el conocimiento son los únicos títulos que importan. Su victoria ya no era solo un triunfo lingüístico, sino una afirmación de su valor intrínseco como ser humano. Art Sterling estaba experimentando su propia y dolorosa transformación, pero en sentido inverso. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una mueca de desesperación y furia impotente. Intentó balbucear una justificación. Yo solo quería motivarlo. Es un test. Pero sus palabras eran huecas, y nadie le creía. Su reputación, su marca,
se estaba desintegrando ante la verdad expuesta por Isabel y la elocuencia de Javi. El arrogante gurú, acostumbrado a manipular narrativas, había perdido por completo el control. La ironía era brutal. El hombre que vendía la comunicación global no podía comunicarse con un garzón ni reconocer su talento. Javi dio un paso hacia Art. El foco de la sala estaba sobre ellos dos. Fue un momento de confrontación emocional de David contra Goliat. Javi no necesitó gritar. Su voz era firme, tranquila, implacable. Señor Sterling, usted no estaba probándome. Estaba confirmando su prejuicio. La frase resonó como un disparo. Usted le ofreció su jet a un garzón, pensando que esa riqueza material podría comprar mi silencio o mi sumisión. Pero hay cosas que no se compran, y una de ellas es la dignidad que me enseñó mi abuela. Su comunicación global es un monólogo de ego. La mía es una sinfonía de respeto. Y esa, señor Sterling, es mi única victoria. La reacción de la multitud fue una explosión. Ya no había risas, solo un atronador aplauso que comenzó con Isabel Torres y se extendió como una ola de apoyo incondicional. Inversores, CEOs y hasta los otros miembros del personal de servicio que habían presenciado la humillación aplaudían de pie. Javi se había convertido en el héroe moral de la noche, el inesperado campeón de la justicia. Mientras la gente se abalanzaba hacia él, no con lástima, sino con genuina admiración, Art Sterling se encogió. Se quedó solo en el escenario. Su traje de diseño parecía una burla, y su rostro, la viva imagen de la derrota y la vergüenza más absolutas. Art, en un último y patético intento de salvar la situación, intentó aferrarse al micrófono y a la narrativa. Muy bien, te ofrezco un puesto de consultor, puesto ejecutivo, sueldo de 6 cifras. Era la oferta de limosna que venía demasiado tarde. Javi, en medio del clamor de la multitud que lo rodeaba, simplemente se giró, ignorando al gurú, dándole la espalda. Fue el golpe final de la dignidad. El garzón no necesitaba la riqueza superficial de Art. Ya había ganado algo mucho más valioso. La promesa del jet y la oferta de trabajo quedaron suspendidas en el aire, patéticas, como un chiste de mal gusto que nadie se atrevía a reír. La escena final de la confrontación fue de un silencio ensordecedor para Art. Vio cómo la mujer CEO de la empresa de tecnología abrazaba a Javi, cómo los inversores clave se acercaban con tarjetas de presentación, ignorándolo por completo. Art Sterling, el hombre que dominaba cualquier sala, había sido desmantelado públicamente por su propia arrogancia. Su vacío había sido expuesto ante los ojos de su audiencia más importante. En ese momento, Art no solo perdió una apuesta, perdió su aura de invencibilidad y su credibilidad. El garzón había ganado la batalla moral y el corazón de la multitud, mientras el gurú se enfrentaba a una humillación que su dinero no podía limpiar. ¿Qué valor tiene el dinero cuando la verdad te desnuda? ¿Alguna vez te has enfrentado a la verdad de una manera que lo cambió todo? Cuéntanoslo en los comentarios. La transformación de Javi nos recuerda que la dignidad es nuestro mayor valor. La sala se había transformado. Y Javi ya no era el garzón, era el epicentro de la admiración y la esperanza. Apenas se había retirado del escenario, fue rodeado por un círculo de ejecutivos, todos ansiosos por conocer su historia, pero sobre todo por hacerle ofertas genuinas. La primera en acercarse, con una calidez materna, fue Isabel Torres, la CEO de tecnología. Ella le ofreció una beca completa para la carrera de Relaciones Internacionales en la universidad que eligiera, además de una posición como consultor de traducción e intermediario cultural en su propia empresa. Javier le dijo, no aceptes limosnas, acepta lo que mereces, un futuro digno para tu intelecto y tu corazón.
Javi, con los ojos húmedos, aceptó el ofrecimiento de Isabel, no por el dinero, sino por el reconocimiento de su valor y la posibilidad de utilizar su talento para un propósito mayor, liberado por fin de las ataduras del trabajo extenuante y la invisibilidad. La resolución de Javi fue inmediata y poderosa. En su mano, el pequeño broche de su abuela se sentía más liviano. Su nueva realidad no era la de un millonario instantáneo, sino la de un hombre libre y reconocido. Su camino se había aclarado. Podría seguir el legado de su abuela, ser un verdadero puente entre culturas, sin el peso del uniforme que lo condenaba al anonimato. Su victoria no fue material, fue la liberación de su potencial y la reafirmación de su identidad. Por primera vez en años, Javi sintió que no estaba sobreviviendo, sino viviendo, abrazando su pasado de lucha como la fuente de su resiliencia y su talento excepcional. Mientras Javi era elevado a la categoría de héroe, Art Sterling se desintegraba en la oscuridad de la sala. El gurú, que apenas unos minutos antes se jactaba de su capacidad para conectar con la audiencia, se encontró completamente marginalizado. Su oferta desesperada de un puesto ejecutivo quedó en el vacío, una evidencia más de su patética necesidad de comprar el talento que no poseía. La humillación de Art fue completa y pública. Los que antes reían con él, ahora cuchicheaban sobre él, criticando su crueldad y su superficialidad. Su credibilidad como experto se había evaporado. La máscara de la simpatía se había caído, revelando al prejuicioso vacío que se escondía detrás. Art no tuvo un final trágico, pero sí uno aleccionador. Su castigo no fue la pérdida de su fortuna, sino el derrumbe de su bien cultivada imagen pública. El evento, y especialmente la arrogancia que mostró hacia un miembro del personal de servicio, se convirtió en la anécdota de la noche, una lección dolorosa de humildad. Los inversores lo evitaron, y su discurso, que antes parecía visionario, ahora sonaba hueco y pretencioso. La riqueza material de Art, que había utilizado como arma de opresión, no pudo protegerlo de la verdad. Su superficialidad había sido expuesta por la profundidad del hombre que intentó pisotear. La moral de la historia resonó en cada rincón del ballroom. La verdadera esencia humana siempre prevalecerá sobre la riqueza y la arrogancia. La dignidad de Javi, su conocimiento y su historia de lucha se revelaron como un capital infinitamente superior al dinero y al poder de Art. La historia se convirtió en un faro de inspiración, demostrando que la inteligencia y la bondad no pueden ser silenciadas por el prejuicio de clase. La justicia poética se había cumplido. El arrogante había sido avergonzado por el mismo método que utilizó para humillar. El desfecho inspirador dejó a todos los presentes y a quien escucha esta historia con una profunda sensación de justicia cumplida. Javi Ramos, el garzón, el inmigrante, había utilizado su talento no solo para superarse a sí mismo, sino para darle una lección moral a una élite que a menudo confunde la ostentación con la superioridad. La victoria de Javi no fue un golpe de suerte, sino la validación de su camino, de las noches sin dormir estudiando y del legado de su abuela. Había demostrado que el uniforme de servicio no define el valor de una persona, y que el conocimiento, cuando se usa con dignidad, es la forma más pura de poder. 6 meses después, el broche de la abuela ya no estaba en el bolsillo de un uniforme. Ahora colgaba de la solapa de un traje impecable, no de diseñador, sino de un corte sencillo y elegante, mientras Javi daba una clase magistral en la prestigiosa Universidad de Miami. No solo estaba estudiando relaciones internacionales, sino que era consultor cultural a tiempo parcial para la empresa de Isabel Torres. Su conocimiento de las 5 lenguas y culturas vital para los negocios internacionales. Utilizó una parte de su beca y salario para abrir un pequeño centro comunitario.
siguiendo el legado de su abuela, donde enseñaba idiomas gratuitamente a otros inmigrantes que, como él, buscaban construir puentes en una tierra nueva. Mientras tanto, el video del humillante test de Art Sterling se había convertido en un fenómeno viral en todas las redes sociales, con el hashtag #JetDelGarzón y el clip de Javi silenciando al gurú siendo utilizado en seminarios de comunicación como ejemplo de lo que no se debe hacer. La credibilidad de Art se había desplomado, y la mayoría de sus clientes lo habían abandonado. Él seguía siendo rico, sí, pero su reputación estaba arruinada. Se convirtió en un paria en el mismo círculo social que tanto se esforzó por dominar, condenado a la soledad de su propia arrogancia. Javi Ramos se convirtió en un recordatorio constante para esa élite. El verdadero poder no reside en lo que se posee, sino en quién se es. Él prosperó, no como un imitador de la riqueza, sino como un faro de dignidad y conocimiento. La lección se había impartido, y el mensaje era claro. La arrogancia es la única lengua que el mundo ya no quiere escuchar, mientras que la autenticidad y el respeto siempre encontrarán una audiencia. Si la historia de Javi te inspiró a creer en la justicia y la dignidad, compártela y déjanos un comentario sobre el verdadero valor del conocimiento frente a la riqueza. ¿Conoces a alguien con un talento oculto así? Etiquétalo